Saludos a todos, iniciamos una semana más de clases en esta modalidad a través de videos. Esperemos que no tengan tantas dudas a la hora de estar haciendo los ejercicios o estar viendo las explicaciones. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo formatos condicionales y estuvieron haciendo dibujitos, estuvieron haciendo algunos dibujos, algunas imágenes, quizá también para no aburrirnos tanto en este encierro que tenemos estos días. Y vamos a continuar con el tema de validación de datos. Al final, validación de datos tiene también que ver con condicionales. Si nosotros observamos en Excel, ahorita ya estamos tomando mucho las condicionales en todas las cosas que nosotros estamos realizando. Recuerden, desde el principio les dije condicionales. Va a ser muy importante que nosotros las entendamos. Entonces, como en todos los casos, antes de explicar ya dentro de Excel lo que vamos a hacer, primero les vamos a decir qué es validación de datos, para qué sirve. ¿Qué es validación de datos? ¿Qué es validar? Sí, validar es revisar algo. En este caso, validación de datos es crear reglas para contenidos dentro de celdas. Nosotros vamos a determinar qué es lo que nosotros podemos colocar dentro de las celdas. ¿Por qué? Porque bueno, es muy importante que nosotros pongamos candados, si así lo queremos ver, a la hora de estar colocando información dentro de Excel. Recuerden que hay ocasiones en las que nosotros vamos a utilizar condicionales y si los usuarios colocan la información mal, pues esas condicionales van a dejar de funcionar o no van a hacer lo que nosotros queríamos o habíamos programado para que hicieran. Entonces, básicamente, si lo queremos ver de esta manera, es qué podemos o qué no podemos escribir dentro de una celda. Por ejemplo, yo puedo poner un formato condicional para que en ciertas celdas solamente pueda escribir números enteros. Sí, que no me deje escribir ninguna otra cosa que no sean números enteros. Entonces, bueno, por ejemplo, se me ocurre a lo mejor en calificaciones, con esto yo garantizo de que ya no va a haber errores con decimales y demás. También puedo hacer que en una celda solamente se escriba texto, ¿sí? Que no acepte ninguna otra información que no sea texto, que no sean letras. O en su defecto también, incluso yo puedo determinar que sea texto de cierta cantidad de caracteres. Si se me ocurre a lo mejor poner una celda donde nosotros podamos colocar el CURP. Entonces, hay que validar esa celda para que solamente pueda colocar 18 dígitos, no más, no menos. ¿Sí? Eso no quiere decir que va a revisar que el CURP esté bien. Lo que va a hacer es, solamente va a revisar que efectivamente nosotros hayamos puesto 18 dígitos, ¿sí? Alfanuméricos, dentro de esas celdas. Entonces, son reglas, ¿sí? Yo puedo colocar o no colocar ciertas cosas en las celdas. ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿De qué me va a servir restringir la información que nosotros vamos a colocar en nuestras hojas de Excel? Bueno, principalmente va a evitar que nosotros cometamos errores. Cuando nosotros manejamos condicionales, recuerden, las condicionales son exactas, son precisas, es la perfección. Entonces, si yo, por ejemplo, pido coloquemos solamente números enteros, si por ejemplo se me ocurre calcular el área de X figura y pido los números, ¿sabes qué? Dime las medidas de los lados. ¿Qué ocurre si me ponen números negativos? Por obvias razones, al menos en las matemáticas convencionales que nosotros utilizamos, no existen medidas de figuras geométricas con negativos. ¿Sí? Entonces yo puedo evitar que las personas pongan esas cantidades negativas en las celdas si pongo esa restricción o esa validación. Entonces muchas veces nos sirve para evitar errores o que las personas pongan datos que nosotros no queremos que pongan dentro de las celdas. Y otra opción que también nos sirve es crear menús desplegables. Creo que esos menús ustedes muchas veces los han visto en internet, se han dado cuenta que, por ejemplo, a lo mejor les pide su estado y le dan un clic y aparece una lista de estados. Con eso garantizan que ustedes solamente pueden elegir opciones de esa lista. No pueden elegir o no pueden poner ninguna otra cosa que esté fuera de ese listado. Así lo podemos entonces nosotros también manejar dentro de Excel. Que nosotros tengamos nuestras listas específicas para que los usuarios solamente puedan elegir ciertas opciones dentro del programa. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de qué son las condicionales y para qué sirven. ¿Sí? Vamos a trasladarnos a Excel, entonces para que nosotros podamos ver cómo se colocan, el formato condicional dentro de nuestras celdas. Estamos en Excel. En Excel vamos a ver cómo se puede colocar validación de datos. Nosotros tenemos que ir a la pestaña Datos.
En la pestaña datos, muy importante, primero debemos de seleccionar las celdas a las cuales vamos a colocar validación. En este caso vamos a colocar de la celda A1 a la celda A5 para que sea más fácil ubicarnos. Una vez que nosotros tenemos la celda seleccionada, nos vamos a ir a la opción de validación de datos. Vamos a elegir esta opción y nos aparecen tres pestañas. La primera es para configurar o crear la regla. La segunda nos permite a nosotros crear un mensaje para que los usuarios sepan qué es lo que deben de colocar o se den cuenta que esa es una celda con validación de datos. Y la tercera es donde nosotros vamos a colocar los errores. Recuerden, cuando vimos diagramas, cuando veíamos condicionales, les decía o les recomendaba que si nosotros poníamos una condicional y había un error, era recomendable sacar un mensaje donde al usuario le dijera cuáles eran los errores que había cometido. ¿Para qué? Para que el usuario ya no los volviera a cometer. Porque si nosotros cometemos errores y no nos dicen cuáles son esos errores, pues difícilmente los vamos a corregir y muy probablemente los vamos a estar cometiendo a cada rato. Vamos a hacer la configuración. Supongamos que en las celdas de A1 a A5 yo quiero tener solamente números enteros de entre el 5 y el 10, que solamente pueda poner 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, le voy a dar clic en esta opción o en estas listas y voy a elegir el elemento que a mí me sirva. Tenemos cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. En este caso, para mis necesidades, voy a elegir número entero. Si observan, empieza a verse un poquito similar a formato condicional. Cuando yo elegía una opción, me aparecía una lista con sus subopciones, ¿sí? Ahora, mencionamos que solamente iban a ser números del 5 al 10. Entonces, acá tengo diferentes opciones. Desde entre, no igual a, mayor que, menor que. La que me va a servir a mí es entre. Mi número menor va a ser 5 y mi número mayor va a ser 10. Si yo lo leo, dice, criterio de validación, permitir números enteros entre el 5 y el 10. Ya tengo configurada la regla. Vamos a poner el mensaje. Este es opcional. Si yo no coloco mensaje, lo que ocurre es que las personas no van a poder identificar las celdas donde haya validación de datos. Y se los muestro. Le voy a dar clic en aceptar. Si yo quito mi selección, prácticamente es imposible identificar qué celdas sí tienen validación y qué celdas no tienen validación. Entonces, es muy recomendable que nosotros coloquemos el mensaje de entrada. Por ejemplo, mensaje de entrada. Título, calificaciones. Incluso también solo le pueden dejar el título sin poner el mensaje de entrada, Dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Le voy a dar clic en aceptar. Todavía no hemos terminado la herramienta, pero para que observemos qué es lo que está pasando o qué va a ocurrir. Y ahora, si ustedes observan, cada que yo le doy clic a una celda que tiene validación de datos, me aparece el mensaje de entrada. Vamos a terminar de configurar nuestras opciones. Ya pusimos el criterio, ya pusimos el mensaje de entrada, ahora el mensaje de error. Si nosotros nos equivocamos y colocamos datos no permitidos, ¿qué va a ocurrir? Tenemos tres opciones: información, advertencia y detener. De hecho, información y advertencia son muy similares, Creo que lo único que llega a cambiar si acaso son los iconos y las opciones que nos da, pero al final de cuentas tanto advertencia como información, las dos me dejan colocar cualquier tipo de datos aunque no correspondan a lo que yo puse en mi regla. Vamos a verlo. Vamos a elegir información. Título, no coinciden los datos. O más bien esto vamos a cambiarlo. No, vamos a dejar así el título y el mensaje de error. Solo puedes colocar números enteros entre el 5 y el 10. Recuerden, si nosotros damos un mensaje de error, debemos de ser específicos, ¿sí? Para que el usuario sepa en qué se equivocó y qué debe de hacer para corregir ese error. Entonces vamos a darle clic en aceptar y ahora dijimos que solamente números del 5 al 10. Le voy a colocar un 5. Me deja ponerlo sin ningún problema. Pero ahora le voy a colocar un 25. ¿Sí? Me aparece este mensaje. Solo puedes colocar números enteros entre el 5 y el 10. No coinciden los datos. Si le doy clic en aceptar o en cancelar,
me acepta los datos. Al final de cuentas, sí me dejó poner la información, pero me avisó que había un error. Yo no recomiendo mucho utilizar esa opción. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando nos avisan que hay un error, no nos damos cuenta nosotros o lo ignoramos. Entonces, de nada sirve utilizar validación de datos si al final de cuentas nos va a dejar poner lo que nosotros queramos. Vamos a cambiar las opciones. No vamos a poner ni información, ¿sí?, ni advertencia. Ninguna de las dos opciones. Sino que vamos a elegir detener. Cuando nosotros elegimos la opción detener, ahora sí, solamente me va a dejar colocar los datos que yo puse en mi regla. Me permite poner el 8. Vamos a ver, con 25. Vean cómo no me permite a mí ahora poner ese número. Si le pongo en reintentar, me pide que vuelva a insertar el dato. Le voy a poner 36. No me deja. Si le pongo en cancelar, me deja el dato anterior. Si mi celda estaba vacía, la va a dejar vacía. Entonces yo con eso ya puedo evitar que las personas pongan cualquier información o cualquier dato dentro de las celdas. ¿Sí? Esa es la forma en la que nosotros vamos a utilizar formato condicional. Existe la otra opción que les había mencionado, la opción de crear listas. ¿Sí? Una lista desplegable, un menú desplegable. Si nosotros queremos crear un menú desplegable, debemos de hacer dos cosas importantes. No importa si se hacen en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3, da igual. Pero sí debemos de hacer dos cosas importantes. La primera es crear nuestra lista. ¿Y a qué me refiero con crear nuestra lista? Así literal, debemos de escribir la lista nosotros. En este caso yo voy a escribir la lista en la hoja 1. Voy a utilizar la misma hoja para hacer mi menú y para hacer la lista. Vamos a poner Excel, Word, PowerPoint. Esa es mi lista. Ahora, ¿cómo voy a hacer validación de datos con un menú desplegable? Primer paso que debemos de hacer después de haber creado la lista. Debemos de nombrar el conjunto de celdas. ¿Recuerdan que alguna vez cuando empezamos a ver Excel les dije que acá había una opción que se llamaba cuadro de nombres y que no solamente su función era que me dijera en qué celda nos encontrábamos, sino que también me permitía desplazarme entre celdas, pero que había una tercera opción? Y esa tercera opción, e incluso por eso se llama cuadro de nombres, nos permite asignar nombres a un rango de celdas. ¿Cómo se asignan los nombres? Lo que hay que hacer es seleccionar las celdas, darle clic al cuadro de nombres y escribir el nombre que nosotros queremos para ese conjunto de celdas. Pero hay que seguir ciertas reglas. No pueden ser nombres que ya existan. Entonces no es recomendable ponerle de nombres letras y números. Porque recuerden, Excel, sus celdas son letras y números. Vamos a ponerle programas, se me ocurre. Una vez que haya escrito el nombre voy a dar Enter. El Enter es para fijar el nombre. Ahora, si yo elijo o selecciono cualquier celda, me aparece el nombre de la celda. Si yo elijo estas celdas, lo mismo. Celda E1, E2, E3. Si yo selecciono dos celdas, me sigue apareciendo el nombre de la celda superior. Pero ¿qué ocurre cuando selecciono las tres celdas? Vean cómo ya me aparece ahora programas. Ese es el nombre, ¿sí?, de mi selección. Incluso si yo me voy a otra celda y después me voy al cuadro de nombres y escribo el nombre de mi celda o de mi selección y doy Enter, vean cómo se va a seleccionar las celdas, ¿sí?, en conjunto. Entonces, esa es la primera parte que debemos de hacer. Una vez que yo ya creé mi lista, le voy a asignar un nombre a esa lista. No puedo corregir ese nombre. Por ejemplo, es que no era programas, es que era Office. Yo no puedo agarrar y poner Office y dar Enter. ¿Por qué? Pese a que ya me había aparecido Office, si vuelvo a seleccionar, vean, me aparece Office, pero si pongo programas, me selecciona las mismas celdas y cambia el nombre a Office.
Eso quiere decir que entonces ya ese conjunto de celdas tiene dos nombres asignados y eso es un error. ¿Cómo nosotros podemos modificar esa parte? Yo no puedo borrar los nombres seleccionándolos y dándole suprimir. ¿Sí? No se pueden eliminar los nombres de los conjuntos de celdas de esa manera. Sin importar cuántas veces lo seleccione y lo borre, siempre se quedan los nombres ahí. ¿Cómo voy a yo entonces poder modificar esos nombres? En la pestaña de fórmulas, ¿sí? La que está junto a datos, que es donde tenemos validación de datos, hay una opción que dice administrador de nombres. Cuando le doy clic ahí, me aparece una lista donde están todos los nombres que yo asigné dentro de mi hoja de Excel. Acá es donde yo puedo corregir, modificar, crear nuevos o eliminar los nombres. Si en este caso voy a eliminar el de programas y voy a dejar solamente el de Office, me aparece la advertencia de si estoy seguro que quiero eliminar el programa o el nombre, le voy a dar clic en aceptar y cerrar. Ahora sí, si yo escribo programas y doy enter, ¿sí? No existe ninguna celda que se llame de esa manera. Ojo, lo que acabo de hacer ahorita por error fue asignarle el nombre de programas a la celda G12. Voy a quitárselo. Entonces, yo ya tengo mi lista de celdas. Voy a hacerlo con dos listas para que no tengamos dudas. El número 1, número 2. Vamos a completar series. Y ahora, esta va a ser otra lista, por lo tanto, la selecciono y le asigno su nombre. Números. Entonces, tengo una lista llamada Office. Tengo una lista llamada números. Ya que hice mis listas, ya que les asigné los nombres, ahora me voy a ir a la celda donde quiero que me aparezca mi lista desplegable. Vamos a ponernos en la celda B2. Vamos a irnos a datos, a validación de datos. Y acá lo que vamos a hacer es de esta lista, valga la redundancia, elegir la opción lista. Una vez que elegimos la opción lista nos dice origen. ¿Sí? ¿De dónde voy a tomar la lista que quieres que aparezca? Es por eso que nosotros le pusimos nombre al conjunto de datos. Si yo ahorita en este momento lo quisiera es seleccionar estos tres datos, vean cómo automáticamente me va a poner el nombre que yo le asigné. Si yo selecciono, por ejemplo, estos, me va a poner el nombre que yo le asigné. Entonces, los puedo seleccionar o los puedo poner directamente. No es necesario poner comillas. Origen igual a números. ¿Qué le estoy diciendo? Que los datos que va a obtener es de la lista que yo creé primero llamada números. Le voy a dar clic en aceptar. Y vean cómo incluso ya cuando me pongo en la celda B2 me aparece un símbolo para listas desplegables. Le doy un clic y ya me aparecen las opciones que están escritas acá. ¿Qué pasa si yo esta lista la quiero editar? Yo no puedo modificarla acá. Recuerden, ya bloqueamos las celdas. Si yo quiero que me aparezcan otros datos diferentes, voy a corregir esta lista que está acá. Vamos a poner nombres de animales. Perro, gato, murciélago, ahorita que está de moda. Oso, pantera, no, gato ya está. Pato no le he puesto, no, pato. Y zarigüeya, creo que se escribe así. Acabo de cambiar mi lista. Si yo me voy a la celda B2 y le doy clic a desplegar lista, vean cómo ya automáticamente tomó los datos que estaban acá. Entonces las listas se van a crear de esa manera. Primero se crean las listas que nosotros vamos a obtener los datos, se le asigna un nombre, después nos vamos a la celda donde nosotros queramos que nos aparezca nuestra lista desplegable, nos vamos a validación de datos, listas, origen, igual y el nombre del conjunto de datos. Ya lo de mensaje de entrada y mensaje de error pues lo configuramos como nosotros queramos. Recuerden, lo más recomendable es que el mensaje de error diga detener.
le damos clic en aceptar y nosotros ya tenemos nuestras opciones, ¿sí? Ahora, yo se los expliqué todo en una hoja, pero eso no es recomendable. Lo más recomendable es que en una hoja aparte nosotros tengamos todas nuestras listas, ¿sí? Todo esto que yo tengo acá, que lo tenga en una hoja aparte. Y acá yo ya ponga mis listas normales. ¿Sí? Eso es lo más recomendable porque digo, no tiene ningún chiste que nosotros podamos ver acá las listas y que acá tengamos la opción para elegir alguna de ellas. Lo más lógico a mí se me ocurre es en mi hoja 2, teclado, mouse, bocinas, crear mi lista, seleccionarla, computadora. Mucho cuidado cuando estén asignando los nombres, que sean nombres cortos, que los nombres vayan en relación al contenido de su lista para que sea más fácil comprender esa parte. Ya le puse computadora, doy enter para fijar el nombre, me voy a la hoja 1, me voy a la celda donde quiero que aparezca mi lista, validación de datos, lista, y acá no importa que la lista esté en la hoja 2. ¿Por qué? Porque como son nombres únicos por libro, lo único que hay que hacer es poner el nombre del origen. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo tener más de una lista con el mismo nombre. Entonces vamos a ponerle computadora, aceptar, y vean, acá tengo mis opciones y acá tengo mi lista. Entonces, en lo personal, esa sería una manera más profesional, por así decirlo, de crear listas desplegables. Es todo por hoy, espero que no haya ninguna duda. El ejercicio lo voy a publicar en la página de la escuela, ¿sí? Cualquier duda que tengan sobre los temas, recuerden que pueden ustedes poner comentarios directamente en la página, en la parte de abajo. No se les olvide sus actividades, publicarlas. Hay muchos que se están atrasando, entonces pónganse al corriente, cuídense, no salgan de su casa y nos vemos la próxima.